La mayoría de los ministros estaban a favor del liberalismo y las reformas en el gobierno, pero Povedonostsep y otros estaban a favor de la autocracia. Alejandro resolvió ir en contra del espíritu de los tiempos, no entregarse a fantasías irrealizables y al liberalismo sarnoso. ¿Por qué contra la Constitución? Nacionalismo. Rusia ya tenía una constitución en la ortodoxia, una antigua institución y la confianza entre el zar y el pueblo. El 29 de abril de 1881. La palabra decisiva del zar resonó en un manifiesto, en el que se decía: la voz de Dios nos ordena embarcarnos enérgicamente en el asunto del gobierno, esperando en la divina providencia, con fe en el poder y la verdad del gobierno autocrático, que estamos llamados a defender y preservar de cualquier atentado contra él, para el bien del pueblo. Que los corazones de nuestros fieles súbditos, de todos los que aman la patria y están dedicados a la autoridad real, heredada de generación en generación, que han sido confundidos por la ansiedad y el terror, se animen. Bajo su protección, y en unión indisoluble con ella, nuestra tierra ha sobrevivido más de una vez a grandes luchas y ha alcanzado un estado de poder y gloria en medio de penosas pruebas y desgracias, con fe en Dios, quien establece su destino. Dedicándonos a nuestro gran servicio, convocamos a todos nuestros fieles súbditos a servirnos a nosotros y al Estado con fe y rectitud en la erradicación de las revueltas que han deshonrado la tierra rusa, en la confirmación de la fe y la moral, en la buena educación de los niños, en la aniquilación de la falsedad y el robo, en el establecimiento de la verdad en las actividades de las instituciones otorgadas a Rusia por su benefactor, nuestro amado Padre. Y aquí la oscuridad de la sedición, atravesada por la luz, brillante como un relámpago, de las palabras del zar, comenzó rápidamente a disiparse, escribe Nazarevsky. La revuelta, que parecía invencible, se derritió como la cera ante la cara del fuego, se desvaneció como el humo bajo las alas del viento. La sedición en las mentes de las personas comenzó rápidamente a ser reemplazada por la sensibilidad rusa, la disolución y la obstinación dieron paso al orden y la disciplina. El librepensamiento ya no pisoteaba a la ortodoxia como una especie de ultramontanismo, ni a nuestra querida Iglesia como clericalismo. La autoridad del indiscutible y hereditario gobierno supremo nacional se situó de nuevo en su altura histórica y tradicional. Pero no fue fácil para el autócrata soportar este difícil yugo en beneficio de Rusia. El 31 de diciembre de 1881, en una carta de respuesta a Povedonostsep, el soberano escribió: «Le agradezco, muy gracioso Konstantin Petrovich, por su amable carta y todos sus deseos. Un año terrible y espantoso está llegando a su fin, uno nuevo está comenzando, ¿y qué nos espera por delante? Es tan terriblemente difícil a veces, que si no fuera por mi fe en Dios y su misericordia ilimitada, por supuesto, no tendría otra opción que pegarme un tiro en la cabeza. Pero no soy pusilánime, y lo principal es que tengo fe en Dios y creo que vendrán, por fin, días felices para nuestra querida Rusia. A menudo, muy a menudo recuerdo las palabras del Santo Evangelio: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed en mí. Estas poderosas palabras actúan de manera saludable sobre mí. Con plena esperanza en la misericordia de Dios, cierro esta carta. Hágase tu voluntad, oh Señor. San Juan de Kronstadt en el lecho de muerte. Reposo del zar Alejandro III. Una descripción de sus últimos días es dada por Nazarevsky, quien pudo recibir la notificación apropiada. El 5 de octubre, un boletín cuidadosamente compuesto por Zakharin y el profesor Leiden, que fue llamado de Berlín, sobre la grave enfermedad del soberano, hizo estremecerse no solo a toda Rusia, sino incluso al mundo entero. Todos, temiendo por la vida del emperador, que había ganado una poderosa influencia absolutamente en todas partes, comenzaron a rezar por su recuperación. Se hizo claro para todos, y para el propio enfermo, que el final se acercaba. El estado de ánimo brillante y la calma varonil del zar enfermo eran sorprendentes. A pesar de su debilidad, insomnio y palpitaciones cardíacas, aún no deseaba acostarse y se esforzaba por continuar su ocupación con asuntos de Estado, de los cuales los últimos fueron informes escritos sobre asuntos en el lejano Oriente, y Corea en particular. Para el 9 de octubre, el inválido le dijo a su confesor con certeza que sentía la cercanía de la muerte y con gran alegría escuchó su sugerencia de recibir los santos misterios.
Solo lamentaba una cosa, que no pudiera, como antes, como se hace usualmente durante la Gran Cuaresma, prepararse para este gran sacramento. En su confesión, que tuvo lugar poco después, el soberano se arrodilló e hizo postraciones completas como un hombre sano. Pero para la comunión ya no pudo levantarse. Fue levantado por la emperatriz y su confesor. Con profunda reverencia, el soberano participó del cuerpo y la sangre de Cristo. A la mañana siguiente, el 10 de octubre, el soberano recibió alegre y sinceramente al padre Juan de Kronstadt, que había llegado a Livadia, y por la noche, recibió a la prometida de su primogénito, la princesa Alix de Hesse, que se había apresurado a llegar a Crimea. Cuando saludó al respetado pastor, el soberano, con la mansedumbre que lo distinguía, dijo: «Yo mismo no me atreví a invitarlo a hacer un viaje tan largo, pero cuando la gran duquesa Alexandra Iosifovna sugirió que lo invitara a Livadia, acepté felizmente, y le agradezco por venir. Le imploro que rece por mí, estoy bastante enfermo». Como relató el padre Juan, luego entró en la otra habitación y me pidió que oráramos juntos. Se arrodilló, y yo comencé a recitar las oraciones. Su Majestad estaba orando con profundo sentimiento. Su cabeza estaba inclinada y estaba inmerso en sí mismo. Cuando terminé, se levantó y me pidió que rezara en el futuro. Por la noche, para recibir a la novia de su hijo, dio orden de que le trajeran su frac y se lo puso y, a pesar de la hinchazón en sus pies, fue a recibirla. Le expresó sus sentimientos paternales, aceptándola como una hija querida, cercana a su corazón. La emoción de ese día evidentemente tuvo un buen efecto en él, y comenzó a sentirse mejor. Esto continuó hasta el 18 de octubre. Esto encendió la esperanza en quienes lo rodeaban de que el soberano se recuperaría. En un día memorable, el 17 de octubre, el padre Juan de Kronstadt dio al soberano los santos misterios por segunda vez. Después de la liturgia entró donde estaba el enfermo con el santo cáliz en sus manos. El zar firmemente, claramente y con profundo sentimiento repitió las palabras del sacerdote: «Creo, oh Señor, y confieso que tú eres verdaderamente el Cristo», y recibió reverentemente la comunión del cáliz. Lágrimas de contrición cayeron sobre su pecho. Sintió de nuevo un aumento de energía, y el soberano estaba a punto de ocuparse de nuevo de sus asuntos e incluso trabajar de noche. Pero empeoró y se manifestó un proceso inflamatorio de los pulmones, junto con expectoración de sangre. El moribundo luchaba valientemente contra su enfermedad y mostraba el poder de su voluntad. El día 18 se envió un correo a Petersburgo por última vez con asuntos resueltos. Al día siguiente, una vez más se esforzó por trabajar en varios informes y escribió por última vez, en Livadia. Leído. Pero este ya era su último día de servicio a Rusia. El gran trabajador de la tierra rusa se debilitó severamente y ahora esperaba su inminente paso al otro mundo. El soberano pasó la noche sin dormir, esperando ansiosamente el amanecer y, levantándose de su cama, se sentó en un sillón. Llegó el día, sombrío y frío. Se levantó un fuerte viento, el mar rugía con violento oleaje. A las 7 en punto, el soberano mandó llamar al zarevich y habló en privado con él durante aproximadamente una hora. Después de esto, llamó a la emperatriz, quien lo encontró llorando. Le dijo: «Siento mi fin». La emperatriz dijo: «Por el amor de Dios, no digas eso, te pondrás bien». «No», respondió firmemente el soberano, «esto se ha prolongado demasiado. Siento que la muerte está cerca. Quédate en paz». «Estoy absolutamente en paz». A las 10 en punto, sus parientes se reunieron alrededor del moribundo y él, plenamente consciente, trató de decir una palabra amable a cada uno. Recordando que el día 20 era el cumpleaños de la gran duquesa Elizabeth Feodorovna, el soberano quiso felicitarla. Conversando con sus seres queridos, no se olvidó de su alma y pidió que llamaran a su confesor para decir oraciones y deseó comulgar nuevamente los santos misterios. Habiendo comulgado el soberano, el confesor quiso retirarse para dejar al moribundo entre su familia, pero el soberano lo detuvo y le agradeció sinceramente. El pastor, inclinándose hacia el soberano, le agradeció en nombre de la Santa Iglesia, por el hecho de que siempre fue su hijo inquebrantable y fiel defensor.
En nombre del pueblo ruso, por quien sacrificó todas sus fuerzas y, finalmente, expresó la firme esperanza de que en las moradas celestiales se le prepararía un reino imperecedero de gloria y bienaventuranza con todos los santos. A las 11 en punto. La condición del enfermo se volvió especialmente difícil. Aumentó la dificultad para respirar, disminuyó la actividad de su corazón, y pidió que llamaran al padre Juan de Kronstadt, quien, habiendo llegado, ungió el cuerpo del soberano con aceite de la lámpara y, de acuerdo con su petición, colocó sus manos sobre su cabeza. Temiendo que el respetado pastor se estuviera cansando, el moribundo le pidió que descansara, y cuando este último le preguntó si lo estaba cansando al mantener sus manos sobre su cabeza, escuchó: «Al contrario, me es muy fácil cuando las tienes ahí». Y añadió, conmovedoramente: «El pueblo ruso te ama». Con su voz debilitada, el soberano comenzó a expresar su afecto de despedida, primero a la emperatriz, luego a los niños. Estaban cerca de él y la emperatriz sostenía su mano. A las 2 en punto su pulso aumentó. Habían llegado los últimos minutos. El real sufriente, sostenido por los hombros por el zarevich, apoyó su cabeza sobre el hombro de la emperatriz, cerró los ojos y reposó tranquilamente. Eran las 2:15 de la tarde. Así terminó su vida este buen sufridor por la tierra rusa, como en la antigua Rus llamaban a su santo protector celestial, el justo Alejandro Nevsky. El siempre memorable padre Juan describió así estos días de dolor. El 17 de octubre, por deseo del soberano emperador reposado en Dios, le di la comunión de los santos misterios. Celebraba la liturgia diariamente. Ya sea en la iglesia de Livadia, o ocasionalmente en Oreanda, y en el día mencionado, directamente después de celebrar la liturgia en la última iglesia, me apresuré con el cáliz de vida al Augusto, enfermo, quien recibió con sentimientos reverentes, de mis manos, los misterios vivificantes. El 20 de octubre, el soberano emperador deseó verme nuevamente. Me apresuré a aparecer inmediatamente después de celebrar la liturgia y permanecí en la presencia imperial hasta el bendito reposo del soberano. Por deseo de la emperatriz, leí la oración de sanación para el enfermo y ungí sus pies y otras partes de su cuerpo con aceite. Este aceite de la lámpara de un venerado icono milagroso, por deseo de gente celosa, fue proporcionado por uno de los sacerdotes de Yalta, el padre Alexander, para la unción del Augusto, enfermo, lo cual se hizo. Recibiendo con fe sincera este celo reverente, el soberano emperador expresó el deseo de que pusiera mis manos sobre su cabeza, y cuando las mantuve allí, su majestad me dijo: «El pueblo te ama». «Sí», dije yo, «vuestra majestad, vuestro pueblo me ama». Entonces se dignó a decir: «Sí, porque saben quién eres y qué eres». Sus palabras exactas. Después de esto, el Augusto, enfermo, sintió un fuerte ataque de dificultad para respirar, y se bombeaba continuamente oxígeno en su boca. Estaba con gran dolor. A la izquierda del Augusto, enfermo, estaba la emperatriz. Ante él estaban sus 2 hijos mayores y la novia del zarevich. A la derecha estaban el gran duque Miguel Alessandrovich y Olga Alessandrovna, y yo estaba junto al cabecero del sillón. ¿No es doloroso para vuestra majestad imperial que esté manteniendo mis manos sobre su cabeza? No, se dignó a responder el soberano, mí es más fácil cuando mantienes tus manos sobre mí. Esto era porque yo había aparecido inmediatamente después de servir la liturgia, y en las palmas de mis manos había sostenido el cuerpo purísimo del Señor y había sido partícipe de los santos misterios. Kronstadt. 8 de noviembre de 1894. Arcipreste Juan Sergev.